Vamos con la canción de Marinero. Dale. Aquí va la canción de Marinero. Aquí va la canción de Marinero. Y ya yo me fui con Patrick y Luis. Aquí va la canción de Marinero. Esto es Sin Escritura. Ah, ¿te gusta esa última parte? De todos modos. Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis. Luis, ¿qué hay? ¿Qué hay, mano? Todo bien, por acá todo bien. Me encanta el ánimo con que empezamos este episodio. Te digo, la alegría es rampante. Yo creo que es por el temita que estamos discutiendo en el día de hoy. Sí, Yo creo que hemos como nacido para esto, para sí, hablar. son dos películas, son una película y un cuento eh, muy alegre, muy alegre. Muchas personas podrían decir que se basa en nuestra relación masculina como compañeros, eh, pero no es así. Esto viene de años. Y bien, Luis, ¿qué tenemos en el mundo de las películas? Cuéntame. Tenemos para hoy The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers, una película del 2019 de terror psicológico, que es como está definida. Por allá que tenemos. Dale. Bien, Luis, por el lado de la literatura tenemos The Telltale Heart de Edgar Allan Poe. O, como yo lo escuché hoy mismo, Corazón Delator. Es delator. El Corazón Delator es su título en español. No, su título en inglés funciona mucho, mucho mejor. Increíble. Telltale Heart, Corazón delator. Me encanta, me encanta. Suena como, no sé, aquí se supone que yo haga un chiste sobre, pero el chiste yo creo que se dijo ya con el título. Introducir chistes genéricos. Exacto. Esta es Y la parte pasamos a reír. donde vamos a cortar y vamos a introducir un chiste. Así que aquí mismo, A continuación, un chiste por Patrick O'Neill. el capitán dijo, ¡abordar el barco! Y el barco quedó precioso. Bien. Sí, tengo que, ese es la señal. Luis, a mí me encantó The Lighthouse. Yo he sido, ¿verdad? Yo creo que muchos escritores ponen a Poe, ¿verdad? Dentro de como uno de los maestros del horror. Que como escritor, ¿verdad? Imagino que también fue parte de tu influencia, ya que tú escribes cosas así bien perversas. Gracias. Lo digo yo, ¿verdad? De todos modos, sí, eres darks como Poe. No, pero honestamente cuando vi The Lighthouse, lo primero que dije fue como que, wow, esto es Poe, esto es literalmente Poe. Y de verdad no sabía para aquel entonces que esto era casi literalmente Poe. Correcto. Háblanos un poco de la película, Luis, director, año, todo. Pues esta película la empieza a escribir el hermano de Robert Eggers, que se llama Matt Eggers, como un intento de adaptar o de hacer una versión contemporánea de el cuento no finalizado de Edgar Allan Poe, que lleva también por título The Lighthouse. Finalmente se quedan solo con el ambiente, remueven elementos del cuento y lo dejan entonces em, como una historia, ¿no? Como un thriller de época. Lo ve. Coescritas por Robert Eggers también, que es si ese nombre les suena, es el director de The Witch, aquella película de horror que causó bastante conmoción o que fue bastante famosa hace algunos añitos. Sí, Em, ajá, dime. esa película, recuerdo que de verdad me acordó mucho de The Shining, en cierto modo, en el pacing de la película. Pero ahí fue cuando, pues, básicamente Eggers se hizo de nombre. Y Sí. recuerdo que habían anunciado, no sé si era Eggers, de verdad, pero yo creo que Eggers había anunciado que tenía eh, la intención de hacer un remake de Nosferatu eventualmente. Y él tenía unos planes de hacer, producción me confirma que sí,
Él tenía Sí, los sí, planes sí, de sí. hacer una película en blanco y negro, y después salió con los planes de The Lighthouse, y en realidad a mí no me dio con revisar mucha información, decir, verificar de dónde surge la idea. En realidad, Ujú. cuando yo vi el trailer, yo estaba tan motivado, y en ninguna parte yo dije: "Ah, esto es como Poe, esto es como un pocillo, pero con Poe. Esto es Sí, como un sí. pocillo". Pero en realidad no fue hasta que vi la película que todo me hizo clic en la mente. Eh, pero ajá, Eggers se hizo de fama con The Witch, y The Lighthouse, en realidad, él no echó para atrás en lo absoluto. Yo pienso que mejoró su estilo, y esta película hizo una aportación enorme a lo que es el área de, ¿verdad? Del horror, en cierto modo, Ujú. especialmente el horror en blanco y negro. Sí. Sí, que tampoco no es hoy día tan común. Hay una que otra película por ahí reciente de horror en blanco y negro, de lo que se llama, o la gente le llama el elevator horror. A mí no me gusta ese término porque suena como si el resto del horror fuera como cafre, como bruto, como, no sé, como, ajá, como no tiene clase. Como Este es el chicharrón, horror con clase. Ajá, no, tipo no, un filete. no me encanta ese término, exacto, este es filete. Sí, Oh, sí, sí. Ustedes a los que les gusta el horror ese barato, eh, todavía están allá viendo Freddy Krueger, viendo a Jason, esas cosas, usted lo que comen es pollito de lata. Nosotros, nosotros comemos filete. Así yo siento sí. que se escucha la gente que dice, no, a mí me gusta el horror así elevado. Eh, nada, estoy haciendo un rant contra ese término. No, sí, el término es una realidad. Yo pienso que es una realidad lo que estás diciendo. A veces las personas le ponen un término, y ese término yo creo que lo que hace es elevar más la película que lo que la película puede ofrecer. Y no estoy diciendo Ujú. que no ha habido buenas películas. Por ejemplo, la de The Eyes of My Mother, A Girl Walks Home at Night o algo así, que Sí, son me películas, acuerdo, tengo el título también ahí medio confundido, pero sé a cuál te refieres. Sí. son películas que en realidad yo digo son buenas y son blanco y negro, y en realidad Ujú, son personas que saben manejar, la paleta de blanco y negro, porque es bien diferente, Luis, lo que es tirar, ¿verdad? La cinematografía a color, como lo hace Wes Anderson, que por ejemplo, por darte ujú, un ejemplo extremo, a como exacto. lo hicieron en esta película. Las texturas es lo más importante cuando estamos hablando de una película en blanco y negro. Y en Sí, este sí. caso, de verdad a mí me encantó, el uso de las texturas, me encantó el uso del blanco y negro, y pienso que como que le añadió muchísimo a la película. En alguna parte leí, no recuerdo dónde, pero en alguna parte leí que para lograr los claroscuros que se presentan en la película, los contrastes, el set tenía que estar tan y tan iluminado que había gente del crew que siempre usó gafas. Yo no sé si esto es cierto, pero quería decirlo. Ah, yo escuché que lo mismo hicieron para Men in Black. Y se divertirán, ta, ta, ta. No. Pero el chiste no era tan bueno, pero gracias, lo aprecio, producción, lo aprecio. Gracias por reírse. Eh, Es que, es que pensé que ibas a decir una película de verdad y me quedé esperándola. Y cuando dijiste Men in Black fue como que, ok, ya, I get it. I get it. Sí, Gafitas, sí, ah. No, no, pero fíjate, correcto. no sé nada de eso, no he visto, ¿verdad? Cosas behind the scenes. Lo más que he visto es conversaciones sobre, por ejemplo, las elecciones lingüísticas que hicieron en la película, Ujú, la manera que hablaba el personaje de Willem Dafoe y el de Pattinson eran, ¿verdad? Tenían un dialecto un poquito diferente, sí. más también, cómo dibujar la vagina de una sirena, que Ajá, también ajá. eso fue, sí, literal, no estoy relajando. Los Ya hermanos, yo iba a empezar a reírme, pero dale, sigue, no, sigue. los hermanos hicieron un research bien exagerado para buscar anatomía de una sirena que incluyera vagina.
¿En serio? Yo leí eso en un artículo y yo estaba tan sorprendido. Y de seguro que lo primero que hicieron es buscar la sirena de Starbucks y estuvieron tan decepcionados. Sí, sí. Ellos bien comprometidos con su arte cuando encuentran ese logo tan qué porquería de chiste, mano. Pero el punto es que ellos estaban, ¿verdad? Experimentando con ese concepto, con varias cosas. Además, ¿verdad? Es que ellos en cierto modo elevaron esa historia de The Lighthouse de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Y así Ujú. mezclándola con Telltale Heart, que de hecho producción me indica que Telltale Heart, que el director Robert Eggers hizo un corto de Telltale Heart en el 2008, que Okey, ahora mismo no está disponible, pero está supuesta a estarlo pronto. Así que para los fanáticos de Robert Eggers, pues ya por ahí pueden esperar algo de Edgar Allan Poe y Robert Eggers, que es un poquito más directo, ¿verdad? De lo que vamos a estar hablando hoy. okey. Creo que hay mucha influencia de Edgar Allan Poe aquí, en esta película, específicamente en lo atmosférico. Sí, Esta película es pura atmósfera y la sí, música está el score está genial, está on point en todo momento, igual la cinematografía. todo, A mí no todo. me gustó que fuera en blanco y negro, el aspect ratio no me mató. Eh, sí he Sí. leído como que mucha gente dándole mucha importancia al asunto de que la película fuera en este cuadrado y toda la cosa. A mí honestamente no me mató. Esa Yo, esa parte no fue definitiva para yo decir: "Esta es una buena película". yo La evalué más por otras cosas. podría Dime. abogar por ese, el aspect ratio, en el sentido de, ¿verdad? De las escenas que están adentro y donde están ellos, Sí. pero cuando son escenas que son, ¿verdad? De la isla y todo eso, donde ellos estaban, que había muchas escenas así, pues en realidad siento que el aspect ratio ahí, pues no hizo gran cosa, pero cuando Ujú, eran ujú. escenas donde marcaban bien a los personajes, yo pienso que funcionó bastante, porque literalmente, pues estos dos personajes eran los que cubrían lo que era toda la composición, ¿verdad? Que se daba y Sí. todo se enfocaba en ellos. Era como ver todo a través ¿verdad? Un telescopio, por decirlo así, un cuadro, un marco. Y sin decir, ¿verdad? Sin mencionar el aspecto súper artístico, porque hay varias tomas en esta película que son basadas en pinturas y cosas así. No sé qué tiene que ver eso, porque en realidad hay muchas pinturas con diferentes dimensiones, pero eh, Okey, okey. de todos modos, era la manera en que yo siento que se aprovechó el aspect ratio en cuanto cuando se hablaba de los personajes y cómo estos se desplazaban en la escena, que valió la pena para mí. Pero sí, entiendo que hay ocasiones donde se hace por hacerse y, y Sí. no. Pero entiendo, o sea, entiendo la intención de encerrar a estos personajes como están ellos, ¿no? Encerrados en este microespacio, en esta isla remota, que no pueden salir de allí, pues así mismo se sienten, que creo que es un poco lo que mencionaba, en las escenas donde, en interior se siente todo como bien cerrado, ¿no? En este cubo y están ellos allí que componen todo. Las escenas específicamente, cuando ellos están comiendo, me parece que son de las Sí, mejores escenas de la película, incluyendo el pescozón que Willem Dafoe le da a Robert Pattinson literal. cuando Robert Pattinson se niega a creer que matar a las gaviotas es de mala suerte. Esa escena está genial. Esa parte está bien buena. Em, pero hablando un poco más de la película, pues esta película trata acerca de dos guardianes de un faro, específicamente el personaje de Willem Dafoe, que es el que tiene experiencia en manteniendo el faro funcionando Ujú. y la luz encendida. La luz va a ser bien importante en esta historia. Y tenemos a Robert Pattinson, que es el personaje que llega nuevo a, a entrenarse, por decirlo de alguna forma, en el trabajo. em, que de ahí entonces parte de esto es lo que desarrolla algunos de los conflictos entre ellos, que Robert Pattinson es muy lento, que no hace bien en su trabajo, que el personaje que voy a empezar a llamarlos por su nombre, ya mismito, el personaje de Willem Dafoe,
Thomas. le exige cada vez más, le exige cada vez más. Los dos son, Era voy Thomas por ahí a Wake buscar sus apellidos. y Winslow, que era el hombre. Correcto, correcto. Ephraim Winslow, que es el nombre que él asume, pero después nos revela, más adelante nos revela que esa no es su verdadera identidad. Él también se llama Thomas Howard, y el otro es Thomas Wake. Así que para efectos de este podcast le vamos a llamar Wake y Winslow. Y eso lo acabo de decir yo aquí. Bello, hermoso. Ok. Arte. Así que tenemos al personaje de Wake, Wake y que es Winslow. el que está presionando en todo momento, tratando de llevar un poco más allá a Winslow, y se desarrolla rápidamente entre ellos una especie de relación de poder. Hay unas luchas de poder allí entre estos dos personajes con algunas tensiones homoeróticas desde el principio. Sí. eh, ya sea en las conversaciones, ya sea en cómo uno trata de evadir al otro un poco. El personaje de Winslow, que trata al principio, no es muy dado a la conversación, y a Wake le encanta hablar y él quiere emborracharlo todo el tiempo. Él quiere que canten canciones de marineros, como la que Patrick empezó cantando y falló malamente al principio de este episodio. Eh, En realidad todo es un desastre, bueno, además de la canción del principio, pero ajá. y el resto del podcast. Y Solo este. solo esto. No, pero en realidad es un desastre. Tenemos testosteronas en todas partes, tenemos Exacto. embriaguez, tenemos, como dice, esta lucha de dos poderes, tenemos el veterano, tenemos el otro. eh, Algo, tenemos las fijaciones de cada uno, ¿verdad? Ujú, ujú. Y cómo esas propias fijaciones se desplazan por el mismo espacio. Como dijiste, la luz, por ejemplo, hay la fijación que tenía Wake en Wake. la película. Entonces llega un punto en que Winslow, que empezó a velar al viejo, por decirlo así, empezó a velar a Wake desde lejos. Él empezó eventualmente a tener una fijación con la luz también. Porque, Ellos se pasan como mirándose uno al otro cuando el otro no está pendiente. sí, No sé si te fijaste en eso. sí, Eh, no sé, como que uno está durmiendo y el otro lo está mirando, cosas así, o uno está en el faro arriba con la luz y el otro está afuera mirándolo. De hecho, esa parte de la luz que menciona, porque ya de por sí la relación de ellos es extraña y es sí, una relación tensa, es una relación hostil. Pues sí, a eso le sumamos lo que yo le llamé, o por lo menos en la anotación que tengo aquí, el ritual de la luz que tiene Wake. Porque sí. Wake tiene unas escenas bien extrañas, em, teniendo contactos con la luz. ¿Cómo, a ver, cómo hacemos esto? ¿Cómo tú interpretas esas primeras escenas donde él está teniendo una especie de éxtasis místico con la luz? Dilo como es, era sexo tántrico lo que él estaba teniendo en la luz, porque en realidad yo, ¿verdad? Yo lo veía más como esta persona que ya perdió la mente y en realidad es como, hablando claro, yo siento que es como un espectro en la luz, ¿verdad? Él miraba directamente a la luz y él veía cosas. Y es Ok. como esa luz, ¿verdad? Lo hacía ver cosas. Para mí, yo lo puedo interpretar de esa manera, que la luz era el escape, el único escape que él tenía para erradicar todo lo que estaba en su mente y todo lo que veía a diario y lo llevaba a otro lugar. Ahora bien, yo siento que esa, esas alucinaciones que él estaba teniendo o esas imágenes que salían de la luz, eh, poco a poco fue contagiando al personaje de Winslow, porque Winslow también Ujú. empezó a ver cosas en la luz. Sí, sí. Y yo siento que Winslow después era el que estaba buscando la luz porque quería como que esa escapatoria, por decirlo así. Y la luz ahí representaba muchas cosas, representaba el tope de la isla, representaba la privacidad, representaba el poder, Ujú, representaba todo. Pero yo siento que pues también para Wake, en cierto modo, porque también se alude un poquito a esas cosas,
para Wake, en cierto modo, también representaba el dominio que él obtuvo a fuerzas en algún punto dado. Porque yo siento que Wake sí tuvo que luchar por esa luz en la cual él, ¿verdad? Siempre está parado desnudo al frente y está haciendo sus rituales de luz. Ujú, ujú. Yo siento que esa luz para él representa lo que eventualmente ha de representar para Winslow. ¿Y tú qué pensaste de eso? Okey. A mí primero me llamó la atención bastante que cuando él le cuenta a Winslow qué fue lo que le pasó a su ayudante, el anterior, que dice que se volvió loco, que empezó a tener unas visiones acerca de unas sirenas, a decir que aparecían cosas raras en la isla. Me me está curioso en la película porque Wake no tiene esa misma suerte, porque él, o sea, porque él no sufre ese mismo destino, porque él sí sobrevive, em, estas interacciones con la luz que, como tú mencionas, podemos interpretarlo como que él también ha perdido su cordura y por eso hace estos rituales, le estamos llamando rituales, yo no sé si son rituales, estos rituales extraños con la luz, Un pero él no llega al punto tal vez de Winslow, que empieza a tener unas visiones, em, by the way, visiones que yo no sé, para mí eran visiones un poco Lovecraftianas, Sí, de en verdad, eso ¿verdad? a mí me encantó. Yo como yo veo esta película, la atmósfera es puro Edgar Allan Poe, pero Ujú. las imágenes, por lo menos del personaje desde la perspectiva de Winslow, es Lovecraft. El Lovecraft, Él sí. está accediendo a un conocimiento, fuera de este mundo, fuera de su propio entendimiento, por lo menos. Exacto. Y eso hace, esa revelación hace que él termine entonces por perder su cordura. Sí, Una de mis sí. sí, como te dije ahorita, sí, una de mis escenas favoritas fue la bofetada que le metió, Wake a Winslow. Otra de mis escenas favoritas fue cuando Winslow puede tener finalmente el contacto con la luz. Sí, Como se grabó ese grito, a mí me encantó. a Yo mí creo me que yo le di encantó. para atrás y la vi varias veces esa escena. Sí, sí, Y hiciste creo que estoy como exagerando, creo que estoy tuviste exagerando, tu propio pero ritual. exacto. Bueno, más o menos. Por lo menos voy a decir que siempre tuve ropa. Okey, no debí haber dicho eso. Siempre tuve ropa mientras vi la película. No hagas promesas si no puedes cumplirlas. Mira, hay varias cosas, ¿verdad? Me encantó eso, lo que dices de Lovecraft. Varias cosas que me gusta, que quiero, ¿verdad? Mencionar que son Ujú. idénticas a Poe. Por ejemplo, Okey. había una escena en que Winslow estaba arreglando el techo y él Sí. miró a través de la madera y eso se siente como una escena de Telltale Heart y Ujú. está como que Wake durmiendo con las nalgas por Exacto. fuera tirando chinitos mientras duerme. Eh, yo siento que, ¿verdad? Esa parte de él mirando al viejo de una manera bien fija, yo digo Ujú, viejo, ujú. gente, no se ofenda, pero es que en realidad, si uno ve al personaje de Wake, no te queda de otra. Pero Sí, sí, es que es el más viejo de los 2, pero sí, no sí, pasa pero es que nada. él está, o sea, él se ve viejo en esa película, se ve gastado ya. Sí, Eh, sí. Pero sí. está genial, a mí su Ah, personaje me no, encanta. yo amo a William Dafoe. En Ujú. realidad, los dos hicieron tremendo papel. Pues Definitivo. esa parte a mí me encantó. Otra cosa era el uso de la oscuridad en muchas Sí. de las escenas, cuando el blanco y negro, porque aquí es bien distinto, ¿verdad? Los valores de blanco y negro a través de la película eran bien diferentes, pero cuando estaban esas escenas que mencionas de la cena, de las bofetadas y todo eso, el blanco y Ujú. negro en esas partes me recuerdan mucho también a Telltale Heart, porque en parte yo visualizaba las escenas de noche así, cosas bien Claro. oscuras y los únicos focos que estaban ahí eran los dos personajes. Ujú. Y, Sí, que se juega también con la oscuridad, en el cuento se juega mucho con la oscuridad, es bien importante en el cuento. y otra, otra cosa es lo de Unreliable Narrator. Y como Ujú. el Correcto. narrador no se puede confiar, porque, por ejemplo, en The Lighthouse tenemos, ¿verdad? Tenemos a Wake, como lo ponen, como este viejo que bebe, se pasa insultándolo, se Ujú. pasa tirándose peos en la película.
Y De hecho, yo creo que sus primeras interacciones son los peos. son Ese los nivel. peos. Yo creo que al principio, ¿verdad? Lo primero que él hace es tirarse un peo. Tirado. Sí. Producción me confirma que se tira un par de peitos. Y está Eh, genial. Y sonadito. después cuando están, en alguna parte están sentados después, y él se vuelve a tirar al otro. Hay una parte, si no me equivoco, que Winslow está a punto de matarlo en la cama mientras duerme. Y el tipo le dice, Ajá. ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces mirando así? Se vuelve a acostar a Sí. dormir y le tira un peo en la cara Exacto, exacto. a Winslow. Eso fue perfecto. Eso es cuando él trata de robarle las llaves Sí. para llegar y acceder a la luz. Yo me sentí bien estúpido riéndome porque un personaje se tiraba peos en una película. Pero aquí era como que, esto es arte, porque es blanco y negro. Exacto, yo, qué peo más Eran, artístico, mano. eran peos en blanco y negro, eran peos monocromáticos, mi gente. Exacto, Y exacto. eso es lo que importa. Pero mira, lo que quería decir del personaje, el narrador, es que Ujú, Wake era esta persona desagradable y nosotros estamos viendo a través de los ojos de Winslow, porque ya para exacto. una escena al final, la realidad como que empieza a confundirse. Ujú, Porque, por ejemplo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, hay una escena en que vemos a, spoiler alert, vemos a, dale para el frente 30 segundos, eh, sí, vemos a Wake con un hacha persiguiendo a Winslow, pero después exacto. cuando entra, el que tenía la hacha era Winslow y no Wake. Sí, Wake es el que le dice que él es el que lo está atacando o algo así. En cierto modo, entonces, ahí podemos compararlo con el cuento de Telltale Heart, porque Ujú, el narrador no es uno en el que se puede confiar. exacto. eh, y porque todo lo estamos viendo a través de los ojos y el razonamiento, ¿verdad? De esta persona que ya está loca de por sí. Sí, sí. Hay una pérdida de la cordura en Sí. los dos, tanto en la película como en el cuento. Vamos a hablar de la gaviota. La gaviota, algo me encantó de la gaviota es que le faltaba un ojo. Esa fijación en Sí, lo que le falta un ojo. Y también el hecho de que Eggers decidió tener una gaviota que le faltaba un ojo. Yo espero que sea, yo no sé cómo lo hicieron, yo creo que fue CGI o algo así. Porque vamos a decir que fue CGI, sí, vamos a decir que fue sí. CGI. Yo dudo que encontró una gaviota y él fue un casting de gaviota y dijo, esa, la que le falta el ojo, esa es Me la que yo gusta esa, la quiero. que no tiene un ojo, Esa, exacto. la de la guiñá perpetua. La niña perpetua. Y aparece también la cabeza de Wake en una de De las la trampa, alucinaciones de Winslow, aparece la cabeza de Wake sin un ojo sin también. un ojo. Ujú. Que eso, pues, también conecta con el cuento, con la temática general del cuento, Miri, ¿qué te ha el parecido eso de asunto las de gaviotas? ¿No te sentiste oprimido por ellas? mano, había que creerle a Wake, es ¿Verdad que mala sí? suerte, definitivamente es mala suerte matar una gaviota. Eh, la escena donde él mata a la gaviota está chévere, está Está bien heavy. bien ajá, está intensa. Pero ahí te das cuenta, automáticamente él mata a la gaviota, el viento cambia de Direct. dirección y tú dices: "Okey, aquí es donde todo va a empezar a salir bastante mal". Y ya Literalmente, ahí automáticamente. Él mata a la sí, gaviota, estilo Puerto Rico matando una gallina para comérsela, exacto, de estilo campesino, cuando mata la gallina, así es que lo hace. sí, sí, a cantazo limpio. El que sabe, sabe. Y, Exacto, exacto. Eso se escucha y, bien y el que malote. sabe, sabe. Yo vivo en campo, El que gente, no el somos que tan malos. sabe el que sabe, sabe. Yo no voy a Pero decir más nada para no calentarme con los matagallinas del barrio. los No voy a revelar sus matagallinas, secretos. hashtag los matagallinas. ¿Acaso una versión de The Lighthouse Puertorra y el Sí, tipo sí, mata una gallina que le falta un ojo? Eso estaría brutal. exacto. No, es que el espíritu de los campesinos se mete en las gallinas cuando El muere. espíritu el espíritu de Chencha. Y tan pronto la mata dice: Comay, yo creo que hay tormenta esta noche". Qué porquería me quedó eso. Eso lo puedo explicar. Me quedó bien porquería. Hermoso, bello. Mira, ay, no, pero honestamente, eso de la gaviota a mí me gustó muchísimo Ajá, porque, pues, en realidad es como uno piensa, uno está pensando, uno está en la misma onda que Winslow
Ujú. Tienes a este viejo que está borracho cantando canciones y tiene esta. De hecho, la galleta que él le mete es porque él le dice: Mira, no mates Sí, el ave, la gaviota. Y el tipo le dice: ¿Qué? Si eso es esos son mentira. cuentos de camino, Sí, eso es eso es un embuste. cuento. Y él le mete un bofetón por eso, para que Pues él respete. dice que le trae mala suerte y como Winslow no le cree, pues él empieza a darle una pequeña dosis de mala suerte Y no estoy con seguro si le cuentos da que el son. bofetón con la parte de atrás de la mano o del frente para No sé. establecer dominancia, pero de seguro, después de eso, yo siento que eso le empezó a trabajar mucho a Winslow, porque él se le Ujú. veía la seriedad en la cara, como que, ok, whatever, lo de la gaviota, y después la gaviota empieza que sí, a hostigarlo mientras el tipo lee en la cama, La gaviota los hostiga, sí, 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 y estoy de acuerdo. esa escena a mí, de verdad que la parte de las gaviotas a mí me gustó mucho porque ve algo, un detalle sencillo, en realidad no es la trama, Ujú. No, pero y conecta súper bien con el final. No vamos a mencionar el exacto, final, pero conecta súper bien con el final. Y de hecho, del final, específicamente hablando de las gaviotas, hay algunos, hay algunas pistas en la película. Cuando él está pintando y se cae, sí, están pintando en el faro, que es una buena escena también. Y él se cae, cuando él despierta hay una gaviota allí con él. sí. Y esa interacción entre Winslow y la gaviota es una especie de como de presagio del final, de más o menos lo que viene por ahí. Y en la vida no, gaviota. Pues él, él, él le, él le, Él fue gaviota por querer ser gavilán, que sí. porquería. Eh, pero honestamente, en realidad al final, cuando ellos ya empiezan Ajá. a beber, pero empiezan a beber de una manera desmedida, ya esas partes a mí de verdad me volaron la mente el cambio de mood de esa gente. Estaban de Ujú. feliz a contento a cuando se iba a haber una parte que había una tensión homoerótica, se enredan a los Sí, puños porque eso es lo que hacen los hombres. Eh, exacto. vende al Eso fentanilo. precisamente es el comentario ahí, es como que, espérate, nuestra masculinidad está flaqueando, Sí, vamos a pelear porque somos bien machos. Eso literalmente es lo que está pasando en esa escena. Y justo literal. después, a mí me dio mucha risa porque justo después de la escena de la pelea, están semiacostados los dos y él Sí. está sobándole el pelo a Wade. Winslow diciéndole, ¿sabes qué? Yo te mentí, yo no me llamo Winslow, yo me llamo Thomas Howard. Hay una mezcla, ahora que lo hablamos, hay una mezcla entre lo que es violencia, la externalización de la violencia a través de actos homoeróticos y sexuales. Porque, por Claro. ejemplo, esa reacción de lo de los puños y también todo se resuelve a puñetazos en esta película. Todo. Literalmente. Sí, 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 Literalmente sí, todo se sí. resuelve a Cuando ellos están puñetazos. juntos y cuando están separados Y también. y cuando están separados. Eh, y es porque hay una escena, ¿verdad? Hay unas escenas bastante agresivas donde Robert Pattinson Sí. está en unas sesiones de masturbación intensa. No, no, exacto, Eh, estaba haciendo el ruidito ahí a modo de chiste mongo, pero no, realmente la masturbación, ahora le toca a Patrick hacer el ruido mientras yo hablo. era La ma intensa. Exacto. La masturbación como esa expresión de su masculinidad y liberando las mismas yo pienso que están liberando las mismas tensiones homoeróticas que hay en toda la película. Y tendencias Eh, violentas porque las imágenes que le Ujú. están pasando por la mente a Winslow en esa parte en la cual se está Sí, masturbando, específicamente en la última vez que aparece masturbándose. Esa sí, escena es bien intensa. es Sí, bien intensa. O sea, desde eso hasta el release donde él pega un grito que correcto. saca el animal a pasear, pero es que en realidad en las cosas que él está viendo, ¿verdad? Por no darle spoilers, las Ujú, cosas ujú. que le están viendo son pues cosas violentas, o sea, él está buscando el release de esas Correcto. tensiones que tiene. eh, y, Sí, ¿verdad? sí, sí. No es la primera ni la última parte en que él tiene estas sesiones de masturbación, es algo bien ¿verdad? Que va a lo largo de la película, parece que lo que es la tensión sexual a través de la película se siente bien palpable.
Ujú, ujú. Como dijimos, todos, cuando están juntos y cuando están separados, es como que, pues, Sí, porque sí, sí. también se ve que Wake tiene esas tensiones, porque hay escenas que pues, él está o desnudo, o en rituales de la luz, o dando, o Sí, tirando, exacto, él las libera con la luz específicamente. sí, Y siempre en las escenas, no sé si te diste cuenta, cuando él está teniendo estos contactos con la luz, cuando termina, se ve él como, literalmente como vistiéndose para irse, sí, como si hubiera terminado un acto sexual de estos de un one night stand o algo así, y está él como vistiéndose ahí para irse rápido. Y en esta escena específicamente, donde ellos están a punto de besarse, que están a punto de, como por un momento, flaquean, por decirlo de alguna forma, y van a tener un contacto físico, pero ese contacto físico lo cambian entonces por un contacto físico aceptado entre hombres. No nos vamos a besar, vamos a darnos puños. Y ahí ah, entonces pues tienen la pelea esa, eh, que se ve como una pelea sin ganas ahí un poquito. De sí, hecho, aprovecho este momento porque me acabo de acordar que no he dicho dónde está disponible esta película. Esta película está disponible en Amazon Prime. Así que si usted tiene Prime para que los paquetes le lleguen un poquito más rápido y gratis, vaya y véala. Es una buena película. Dale, una puedes muy seguir. buena película. Cómprenla y compre una copia de los cuentos de Edgar Allan Poe, sería un favor enorme. Eh, Correcto. de las pocas películas que uno puede decir que son bien Poe. Y hablando de Edgar Allan Poe, quiero aprovechar, ¿verdad? Para hablar un poco entonces de The Telltale Heart, que fue la obra literaria que escogimos para este double feature en este episodio. The Telltale Heart por Edgar Allan Poe fue publicado en 1843. Que de hecho, la película, tanto la película, que yo creo que es algo que no mencionamos, Luis, y es que la película también se basa Ujú. en tiempo del siglo XIX, para Sí, aquellos sí, tiempos. 1800 también. Así que, el cuento, el de Telltale Heart, o cómo era, el corazón El delator, corazón de la torre. ahí está, el corazón delator, trata sobre este hombre que habla sobre el compañero de él, que también es un hombre mayor. Ujú. Eh, y cómo este narrador tiene esta fijación porque por el ojo Exacto. de este viejo, que es un ojo falso técnicamente, un ojo azul clarito y nublado. Y ese ojo, él lo dice, el narrador lo dice, yo no odio al viejo, yo No, odio no, el exacto. ojo. Y como el ojo Sí, me mira. ajá, él tiene una fijación, como tú dices, con el ojo. O sea, para él, el ojo es simplemente repugnante. A mí me llama mucho la atención eso. Yo había leído este cuento hace tiempo, pero cuando lo revisité, eh, ese era un detalle que no recordaba, que el narrador no odia a su compañero, odia al ojo, ¿no? Y si lo llevamos, voy a empezar rapidito a comparar, pero regresamos al cuento ya mismo. Si lo llevamos a la película, yo no siento que los 2 personajes de la película se odien, pero sí odian o detestan algunas actitudes del Ujú, otro. En sí, este caso, el joven del personaje mayor no sabemos tanto. De la perspectiva de él en el cuento no sabemos casi nada. Solo lo que el narrador nos va diciendo específicamente del miedo, porque este es un cuento que va a elaborar mucho alrededor del tema del miedo, cómo se siente el miedo, que es casi palpable aquí. El personaje joven no odia a su compañero, pero sí siente una repugnancia hacia ese ojo que lo lleva a sentirse agresivo, ¿no? sí, Em, sí. y tener unos deseos bien negativos hacia su compañero. Y el narrador en este caso también lo estamos viendo todo desde el punto de vista de él. Y Ujú, siento que él está racionalizando el crimen que va a cometer, al igual que lo estaba haciendo Winslow en la película. claro, Y en el cuento tenemos, ¿verdad? Como dije, podemos trazar varios paralelos, como lo es también, son dos personas que comparten un mismo espacio. Y a pesar de que exacto. el narrador dice, pues al viejito yo lo trato bien, nosotros hablamos, a pesar de lo del ojo, pero el ojo Sí, me vuelve loco, me agudiza los sentidos y de verdad no me deja ni dormir. Y llega un punto en que el narrador comienza a velar al viejo por la noche mientras duerme.
Yo creo que son Ujú. 8 días exactos en el que él está 8 mirando, días creo que es. asomándose en la oscuridad, mirándolo mientras duerme y planificando, ¿verdad? Lo que eventualmente sería, Ujú. pues, el clímax del cuento. Bueno, uno de los múltiples clímax del cuento. Exacto, exacto. No, y la forma tan pausada que lo hace, o sea, él verdaderamente él pensó mucho en esto. Y él Sí. usa eso como una evidencia. Él lo usa, trata de usarlo a su favor. Dice, ¿tú crees que alguien loco iba a pensar tanto estas cosas de una forma Sí. tan meticulosa? Y yo me quedo como que, esa precisamente es la evidencia de que estás bien loco. Sí, ahí Así. alude mucho a la locura, como que él dice: "¿Tú crees Ujú. que alguien loco?". Yo no estaba loco, es que se me agudizaron los sentidos, Los es que sentidos, pasó correcto. tal cosa, y tenían muchas excusas para decir: "Pues yo no soy loco, pero sí estaba mirando a este viejo mientras dormía porque el ojo de él me molestaba". Exacto, yo no estoy loco, es que su ojo me cae mal. Sí, es el Como ojo, que es el ojo. sí, sí. Y como que Y tipo, bájale 10. Y en sí, en eso yo no sentí una fijación homoerótica ni nada, porque en realidad no te hablan No, muchísimo del compañerismo de ellos dos, pero honestamente uno en parte siente que las fijaciones, ¿verdad? Si uno lo pone de una perspectiva freudiana, por decirlo así, las fijaciones también sirven como un escape, una válvula de escape de esas tensiones que uno siente, sexuales sí. ¿verdad? O violentas, que pues muchas veces en casos así, como lo es en Telltale Heart y lo vemos en The Lighthouse, pues se pueden ver, ¿verdad? Se filtran estos deseos carnales. Ujú, Eh, y yo siento que, pues, en parte en Telltale Heart, aunque no lo dicen, pues tenemos a estas dos personas que en realidad no especifican cuál es su relación, viviendo dentro de un mismo techo. Y uno pues piensa que pues en parte sí, porque en cierto modo a él le dio una satisfacción increíble. Primero que él le tenía, hay una parte que hay como una imagen, no de cariño, pero él decía que él no se atrevía a matar al viejo porque el viejo dormía con los ojos cerrados y como tenía los ojos cerrados, pues no era el viejo lo que él odiaba, era el ojo. Y ahí exacto. como que Sí, que te da, eliminaba la parte que a él no le gustaba del viejo cuando está sí, durmiendo, porque si no le veo el ojo, pues yo no tengo nada contra él. exacto. Pero el ojo es Maybe el viejo se veía cute cuando dormía. Y él a lo decía, mejor oh, a lo mejor le oh. veía como bebé. Sí, dormía como un baby. Le veía como Pero bebé. a menos que durmiera como, ¿verdad? Como Wake en la película, Exacto, exacto. Dando chinito. dando chiritos al aire. Pues, no, Puede pero ser, pues. en realidad es bien, a mí me dio cosita, te lo volví a leer el cuento ahorita. Sí. Que de hecho, gente, este cuento no te toma ni 10 minutos leerlo. Este No, es cuento breve, es breve. lo leí de nuevo ahorita y yo dije, wow, qué cosa bien extraña. Este tipo está mirándolo fijamente hasta la medianoche, todos los días, asomando la cabeza. Eso es Ujú. bien como que bien unsettling, ¿verdad? Cuando él Sí. lo está hablando. Eh, y nada, el punto es que ya llega a un día en que todo explota. Y es que él hace un ruido y el señor se levanta en medio de la noche y lo único que él ve en toda la oscuridad es el ojo del señor. En el ojo. Y escucha su corazón. O sea, Sí, a mí me gusta como en ese cuento, lo Edgar Allan sentí. Poe se detiene a describir tanto el miedo que siente el anciano. Y cómo él especifica que el corazón del señor latía tan fuerte que el otro podía escucharlo y eso como Sí. lo llenaba de esta incomodidad, lo ponía así como, ok, algo tiene que pasar porque yo me siento bien incómodo y encima de eso estoy viendo el ojo ese que me pone de mal humor, así que se estaba creando la tormenta perfecta aquí. Em, y de hecho, cuando él busca alumbrarlo, porque él tiene como una linterna o algo, le alumbra el ojo. Y es como que, pero si te molesta, ¿por qué tú quieres verlo en más detalle? Él No dice que es sé. como por instinto. Lo más probable era como que Ajá. es lo que odio, es lo que yo quiero ver, y es lo que yo quiero Ujú, ujú. terminar, el ojo. Que de nuevo volvemos a la fijación. O sea, él está fijado con eso, Y, con una y, sola cosa.
y Poe llega a cambiar el enfoque un momento en ese cuento. Y es algo bien mínimo, pero es un detalle que hoy cuando lo leí yo dije, ay, qué curioso, las primeras veces pues no era algo que yo había pensado mucho, pero es un parrafito en el cual Poe está hablando sobre cómo la sombra de la muerte se da su Mm, presencia y es como que se anuncia y entonces algo sí, tiene que darse, porque si la muerte está ahí, algo tiene que darse. Y es básicamente como Paul lo establece y como el claro. Señor entonces es lo que siente, porque el Señor, a la vez que él despierta, él se queda ahí, como por una hora creo que se queda ahí, Ujú, parado ujú, escuchando. Entonces ya el Señor sí, sabía lo que iba a pasar. algo va a pasar, exacto. Algunas Fíjate, y señales, dijiste ahorita, ajá, algunas dime, te señales digo tuvo algo. que haber visto en su compañero. Sí, 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 tal vez en comportamiento o algo así. Ujú. Pero mencionaste ahorita lo de la premeditación. Yo creo que una de las cosas en las que más conectan el cuento y la película es que el crimen o la muerte aparece, o sea, está presente en la historia antes de que aparezca físicamente o Sí, gráficamente. Una vez tomo la decisión, ya se vuelve inevitable y simplemente, tanto en la película como en el cuento, nos quedamos ahí para ver cómo ocurre, pero es evidente que uno de los dos va a salir muerto en las dos partes, ¿no? En la película y en el cuento. Y sí, creo que eso es interesante. Creo que, no sé, tal vez es un poco de la influencia de Poe en la película. en la película. Y te digo, honestamente, este cuento se pudo haber acabado con una pica de ojo y ya, pero pero el narrador, el narrador lo llevó más allá y decidió picarle en cantos Una al, picada de al señor. O sea, de una picada de ojo a picarle en cantos. picarle en cantito. Sí, Y lo hizo distribuirlo en la casa, por la casa, sí. y después pasear a la gente por la casa y llevarlo al cuarto del señor donde ocurrió el crimen. Como que gente, vamos a Correcto. janguear aquí. Sí, porque Vamos, exacto, después nos enteramos que en uno de los gritos que lanza el señor cuando despierta, un poco más temprano en la noche, porque ya es de madrugada cuando llega la policía, un vecino llama a la policía sí, y él está tan y tan confiado de que no va a pasar nada, de que los invita a pasar a la casa. Les da el tour por la casa y decide que es una buena idea sentarse justo donde él acaba de esconder el corazón del anciano. sí. Sentarse a hablar con los policías. Él decide que es un buen momento para tener una charla con la ley, eh, en Encima lugar de del crimen. Me parece genial, chilling. porque el personaje no está loco. Recuerda que él no está loco, él solo tenía problemas con un ojo. Exacto. Es culpa del viejo y del ojo. O sea, el ¿Quién lo viejo, manda a tener ese ojo? ajá, literal. Eso es lo que piensa el narrador. Literal. Me caes bien y todo, pero ¿quién te manda a tener ese ojo que me cae mal? Ese ojo me Hombre, enoja. Sí, mala tuya, mala tuya. mala tuya, mala tuya. No, pero honestamente, sí, y ahí tú ves que el narrador le tiene ¿verdad? Ese estima tan alto de sí Ujú. mismo, de su crimen, cuán perfecto fue, Sí, cuán limpio dejó todo, y es como si el Señor desapareció. De hecho, él aluda que el Señor se fue, ¿verdad? Un viaje al campo y qué sé yo. sí, porque él dejó las cosas acomodadas, exacto, y dice eso, dice que él limpió todo, que él no tiene ningún problema, ningún temor con que la policía vaya a la casa, que por eso entonces, que como decimos, por eso los deja pasar. Sí, Y ahí entonces es que esa parte también me gustó mucho porque demuestra una vez más, y esto no es nada nuevo, esto lo sabemos, los que hemos leído cuentos de Poe, demuestra una vez más el dominio del lenguaje de Edgar Allan Poe, cómo cada palabra está allí porque es importante en sí, ese momento. En esa parte final del cuento, cuando él está desarrollando la tensión y dice, esta gente sabe lo que está pasando, sí, ellos se están riendo de mí, o sea, se están burlando. Y cómo va desarrollando esa tensión y el corazón se vuelve cada vez más, o sea, los sonidos más fuertes sí. en su cabeza, eso está genial, esa parte está genial. Sí, yo amo, esa parte es perfecta para mí. Yo siento que, Ujú.
que Poe al escribir eso, ponlo hoy día, ¿a quién se le ocurriría algo así? Un cuento donde entierran el corazón de alguien y el corazón lo sigue escuchando y la persona se vuelve loca. Eso en realidad ¿verdad? Se necesita de alguien que pues, domine el lenguaje Sí, a tal nivel sí, sí. ¿verdad? Y crea un desespero dentro de uno como lector. Ujú. Es que el tipo de historia, ahora que tú lo dices, se me ocurre esto. Es el tipo de historia cuando tú la lees, tú dices, "Esto suena simple. Hacer esto a lo mejor no es tan difícil". Sí, pero es que eso no se le hubiese ocurrido, como tú dices, eso no se le hubiese ocurrido a nadie. A mí nunca se me hubiese ocurrido una historia así. Em, no sé, no sé. Creo que Edgar Allan Poe tiene eso. Son historias que cuando tú las lees, parte de la genialidad de la historia es que tú dices, caramba, porque no se me ocurrió a mí. Que es tan obvio. Sí, sí. No sé, no sé. No sé si lo estoy explicando bien, no sé explicarlo bien. Sí, no, y de hecho, The Lighthouse tuvo una trama más o menos así, porque uno dice que uno puede hacer con dos hombres y un faro, como que es lo Sí. más que uno puede hacer. Y le añaden elementos, sí le añaden elementos, ¿verdad? Extranjeros que en realidad, pues, no surge directamente de los personajes, aunque sí surgen de ellos, de la psiquis de ellos, ¿verdad? Pero Ujú. eh, en Telltale Heart es un poquito más simple, en cierto modo, porque estamos usando literalmente todas las piezas, todas las partes, todos los componentes de los personajes, desde el ojo, el Exacto. corazón, al oído del Sí. personaje principal, a todas estas cosas, para entonces darle dimensiones a un cuento que de otro modo hubiese sido un cuento bien simple, bien sencillo. Sí, sí, Eh, que ahí es donde precisamente recae la genialidad del cuento, que es el dominio y Ujú. cómo yo manejo estos elementos que parecen ser limitados, como tú dices, eh, pero entonces, ¿cómo los manejo para hacer algo grande? Porque igual la película, como decimos, esto parece la idea de alguien que no tiene mucho dinero para hacer un cortometraje. Sí, Dice, literal. tengo solamente 2 actores y de casualidad conozco a alguien que me puede dar acceso a un faro. Vamos a hacer la película así. Que no sé, pero ¿qué tú haces con eso? Creo que ahí es donde recae la genialidad. De hecho, el presupuesto de esta película fue bajito, fueron 4 millones. Así. Eh, no es tanto, considerando que estos 2 actores deben estar ganándose un buen billete. Así que el presupuesto estuvo bajito, generó 18.5 más o menos, 18.5 millones. Así que creo que fue una buena inversión ahí para ellos. Otra conexión que creo que podemos hacer, no sé si la esté forzando un poco hacia el cuento, pero creo que podemos trazar alguna especie de paralelismo con los usos de la luz. Lo que representa la luz en la película, que es, como tú decías ahorita, este tipo de experiencia, eh, como le estamos llamando en todo el podcast, de rituales o de experiencia. Yo le llamo experiencia mística. A mí me pareció que era eh, como encontrarte con una verdad absoluta que tú no acabas de entender. Sí, Pero también vi o noté que el personaje de Wake le da ciertas características femeninas a la luz. sí, Cuando él está brindando con ella al principio, que le sí, dice My beauty, sí. em, no sé, para él la luz es belleza. Él está bien anclado a su rol del macho allí. Y de hecho, hay una escena interesante con esto de los roles. Dentro de cuando el baile reclama que no está limpio el piso. Ah, sí, Y Winslow le dice como que yo no soy mujer de nadie aquí. Yo no vengo sí, aquí a limpiar, a ser sirvienta de nadie. Bien macharrán también. sí. Y la respuesta de Wake es una clase de actuación. Es un masterclass. Cuando Él, él le dice, es que yo ni recuerdo exactamente qué es lo que le dice, pero yo vi esa escena. él le dice O algo sea, de que si yo te digo a ti que saques cada clavo y limpies el exactamente. moho y que quede tan Ujú, limpio como el pito de una ballena, y después yo te digo a ti que vuelvas a armarlo y a reconstruir todo esto, vas a hacer eso, no solamente una vez, pero 10 veces porque yo lo exacto. digo. Y yo Y como que, te va a gustar.
Sí, y te va a y te va gustar, a y te va a gustar, gustar, es lo porque mismo. yo lo digo y yo, diablo, este tipo es un caballote. Eso es una clase de actuación, Sí, no, definitivamente. él se tira varios speeches en esa película. Yo Ujú. me quedo, ¿cómo él se memorizó todo esto y en esta lingüística, este Yo lenguaje? estaba justo eso yo estaba pensando cuando vi la película, que de nuevo, a mí me gustó la película, Sí. y sé que me estoy adelantando, no me Pero encantó. Ah, algo que sí, no, aprovecho y digo, es el dale, dominio del dale. lenguaje también, como estábamos hablando de Correcto. Telltale Heart, el dominio del lenguaje en The Lighthouse hace un mundo de diferencia. Ujú, ujú. Sí, tienes Ah, razón. Así que, como si decimos, sí, es verdad, es lo justo. Si decimos que Poe domina el lenguaje y eso hace que la historia se eleve, también tenemos que resaltar los diálogos, porque esta película es diálogo, esto es atmósfera y dos personajes conversando. sí, Si estos dos personajes se callan, se cae la película, porque sí, no hay más nada. sí, definitivamente. Luis, cuéntame, ha llegado ese momento. Ah, no me adelanté ¿Recomienda, tanto entonces, dale. recomienda este double feature? Sí, no recomienda uno primero antes que el otro, o no importa. Cuéntanos, ¿qué te pareció este double feature? Este Double Feature creo que es de los mejores que hemos hecho. The Lighthouse es excelente película. Em, Tuve que verla 2 veces. La primera me quedé dormido un ratito, pero no fue culpa de la película, fue el momento en que la puse. Pero ya la segunda la aprecié mucho más, que era lo que te estaba diciendo antes de empezar a grabar. La aprecié muchísimo más la segunda vez que la vi y eso mismo, lo que estábamos hablando ahora, el dominio del lenguaje, las conversaciones. Definitivamente esta es una película recomendada. Reconozco que no es para todo el mundo, hay que tenerle paciencia. Em, no sé, no es para, creo que no es para todo el mundo. A mí me gusta lo que está haciendo Robert Eggers, quiero ver más de él, me gustó más The Witch. Eh, The Lighthouse no está en mi número uno de las películas de él. Me gustó más The Witch. Ok, Eh, y pues nada, el cuento, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hemos dicho, hablamos más de la película que del cuento, pero el cuento está genial. En parte hablamos menos del cuento porque es más breve, eh, pero sí, definitivo, lo recomiendo. En cuanto al orden, creo que los voy a mandar a ver la película primero y después se van al cuento por el hecho de que el cuento es más llevadero, solo ok, por eso. ok. Eh, Y tú, cuéntame. pues mira, para mí, a mí me gustó más esta película que The Witch, pero yo digo que es algo bien subjetivo, porque Ok, a ok. mí me encanta el blanco y negro. Ah, Eh, no, definitivo, definitivo. sí, ajá, En esa parte lo reconozco, sí. Esa película de color no hubiese quedado igual. No no, hubiese quedado igual. definitivamente. Y yo siento que, ¿sabes? Yo crecí con Twilight Zone, cosas así blanco y negro. Y Ujú, esto me dio ese vibe de uno sentarse una noche y ver una película así, de sí, verdad sí. me encantó. Eh, pero eso sería subjetivo, porque pues, hay gente, yo conozco mucha gente que sí le gustó The Witch más. Y The Lighthouse tiene esa simplicidad, en cierto modo. Ujú, Y el ujú, storytelling de The Witch es un poquito más variado, en cierto modo. Pero sí, eh, definitivamente recomendaría esto. No es algo, como dicen, no es algo súper accesible para todo el mundo, pero si eres fanático de la literatura de Edgar Allan Poe, es tremenda película. O sea, no importa si pienses que es accesible o no, si eres fanático de esta temática, pienso que vas ya ahí tienes el impulso, ¿verdad? Para poder, eh, para ir automáticamente y ver la película. Así que si te gusta Edgar Allan Poe, es un safe bet en que vayas y veas esta película y de verdad que probablemente la disfrutes. Digo probablemente porque no todo el mundo, ¿verdad? No digo ujú, que a todo el mundo le va a gustar. Pero sí, definitivamente recomiendo eso. Y sí, como dijiste, la razón por la cual quizás no hablamos tanto de Edgar Allan Poe Telltale Heart es porque en cierto modo es un clásico, es algo que mucha gente ha leído, es algo que quizás esa gente que lo ha leído una vez, lo ha leído dos, lo ha leído tres veces. sí. eh,
es un cuento que muchos se saben de memoria ya. Y se ha adaptado también, que a lo Adaptado. mejor no reconoce, puede pasar que no reconozcas que es un cuento de Edgar Allan Poe, pero sabes la historia del cuento del tipo este, que el corazón es lo que lo delata, que creo Sí, que también sí pertenece un poco, por lo menos me parece que en literatura americana pertenece un poco a la cultura popular. sí, definitivamente. Y en realidad, si no has leído el cuento, pienso que es tiempo de que lo leas. ¿Viste lo que dice ahí? Tiempo. Vi- Mira que hiciste, mira que Honestamente, lean el cuento, si no lo han leído, les va a encantar, no les va a tomar más de 10 minutos, es un cuento que van a disfrutar muchísimo, son de esos cuentos que son cortísimos, pero tienen un impacto que es enorme, ¿verdad? Es fuerte. Esos cuentos que en realidad están ahí con otros cuentos como Espuma y Nada Más, que son cuentos que son bien Sí. cortos, situados en un lugar, pero en realidad uno está con una tensión increíble. Entonces, Ujú. yo digo, ¿verdad? En mi perspectiva, yo en realidad leí el cuento primero y después vi la película, pero honestamente, ¿verdad? Maybe si lo van a hacer un día, pues por la mañana podrían leer el cuento, pues tienen la energía, y por la noche, no muy Bien. tarde, ¿verdad? Vean No la muy película, tarde, no exacto, muy no tarde. muy tarde. Ujú. Si eres de los que te comes una pizza a las 7 de la noche y se te duermen los brazos y te duermes completamente, pues entonces... Tú estabas eh, conmigo cuando yo vi la película. pero es que uno llega a esa edad, uno llega a esa edad, mi gente. Claro. Pero de todos modos, sí, pues esa misma noche véanla y yo pienso que les va a encantar, de verdad van a disfrutar ese ratito. Honestamente, estoy de acuerdo contigo 100%, uno de los mejores double features que hemos hecho en cine escritura. Y nada, eso es lo que le traemos por hoy. Y espero que ustedes lo disfruten, espero que sigan consumiendo cine, experimentando literatura, y nos vemos entonces en la próxima. Nos vemos en la próxima. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos han estado escribiendo, que nos están escuchando. Gracias, gracias por el apoyo. Yo sé que te están escribiendo a ti, te han escrito algunos mensajitos. Por acá también nos han Sí, escrito cositas, a veces a lo mejor recomendaciones. Deberían hablar de esto, deberían hablar de aquello. Mira, me gustó el episodio, así que gracias y sigan, no paren, sigan sí, escribiendo y escuchando. sigan. Nosotros lo estamos leyendo y nosotros estamos tomando en consideración claramente a los que nos están escuchando, y los apreciamos, ¿verdad? Grandemente. Así que gracias de verdad, de todo corazón, por acompañarnos siempre. Y bien, Así pues que pues nada, nos escuchamos en la próxima. hasta la próxima entonces. Cuídense.